Hola, en el vídeo de hoy te voy a enseñar mis diarios de Navidad de los años pasados. Empecé a hacer el diario de Navidad en el año 2015 y lo he ido haciendo todos los años hasta ahora que estoy a medias con el de este año, por eso tengo las manos así de limpias. Entonces empezamos con el primer álbum, que es el del año 2015, fue el primero que hice. Y bueno, tiene sus fallos, pero bueno, es el primero y se le perdona. Está hecho con la colección de Navidad de aquel año de Gmail y lo hice todo con papeles de 15 x 15 o de 6 pulgadas. La encuadernación es tipo archivador así, con anillas que salen por fuera. Y el problema es que debido al volumen de fotos que le puse, pues hay páginas que se han roto, porque son muchas para la capacidad del archivador. Le puse estos separadores de Vellum para diferenciar el mes de diciembre y el de enero, porque yo lo hago desde el 1 de diciembre hasta el 6 de enero. Y bueno, por pasar las páginas ya está un poquito perjudicado. Es muy sencillito, lo único que son páginas de 6 x 6 pulgadas pegadas entre sí, 2 a 2, porque eran papeles de una sola cara. Y luego le puse algunos adornos con relieve y números troquelados con papel, con cartulina metalizada. Qué pequeñito estaba Néstor aquí. Y luego también tenía adornitos como enamel y este tipo de die-cuts de la misma colección de Gmail. Aparte le puse alguna página de acetato con foto. Y como el formato es pequeño, pues principalmente las fotos eran de 10 x 7 centímetros y medio más o menos. Perdón, 5 x 7 y medio, exacto, 5 x 7 y medio. Le puse también algunos adornitos de tags de regalos que tenía. Y aquí en un sobre, que por cierto con el paso del tiempo se ha puesto un poco amarillo, un sobre de Vellum cerrado con washi tape. Metí la felicitación nuestra de aquel año. Cuesta un poquito pasar las páginas, pues porque le puse muchas páginas para la capacidad que tenía el álbum. Normalmente pongo todos los días, aunque hay páginas en las que hay días a las que le dedico 2 páginas porque tengo mucha cantidad de fotos, sobre todo los días más claves como el día de Reyes o el día 24 o el 25. Aquí entramos ya en enero con otro separador, que también está estropeadillo el Vellum. Y ya documentamos desde el 1 de enero hasta el día de Reyes. Se ha roto un poquito esta página, es que cuesta mucho pasar las páginas. Y como no tenía papeles suficientes, en algunos casos complementé con cartulinas lisas. Continuamos ahora con el álbum de 2016, que lo hice con esta estructura con un cierre hecho de cartón que va pegado con un imán. Y en el interior hay 2 cuadernillos hechos con hojas de cartulina y que van unidos en los 2 lomos con cordón. En este caso tuve algunos problemas con el cierre de imán a la hora de ocultarlo, ya que lo hice después de haber forrado el interior de las páginas.
En los cuadernillos no puse mucho volumen para que no ocuparan demasiado. Solo tiene algunos desplegables cuando necesitaba poner varias fotos por página. Pero en general, tanto en adornos como en volumen, son bastante sencillos los cuadernos. En la caja de descripción del vídeo tienes el enlace a los tutoriales de todos los diarios de Navidad que te estoy enseñando. En este caso sí puse algunos adornos de madera o pegatinas con cierto volumen, pero en general intentaba dejarlo todo bastante sencillo para no añadir volumen a los cuadernos y que no me pasara lo que me pasó con el álbum anterior que acabamos de ver. Para hacer los cuadernillos utilicé cartulina color craft y varios papeles de colecciones diferentes que combinaban más o menos con los tonos que le quería dar al álbum. Y así es como queda cerrado. Esta misma estructura la utilicé en el álbum Magical Adventure que hice sobre Disney, que también tienes en el canal el tutorial para aprender a hacer. Continuamos con el 2017. En este caso elegí una encuadernación con anillas que me dio bastantes dificultades porque el álbum tiene mucho volumen, mucho más de lo que calculé al principio, por lo que tuve que hacerle este invento con cinta de organza en la espiral para que pudiera caber la capacidad que necesitaba. Estas dos estrellas de origami también dan ciertos problemas porque el papel es un poquito grueso y se despegan. Para las páginas utilicé papeles de una sola cara pegados 2 a 2 entre sí y en algunos casos añadí desplegables, como en este caso. Los adornos son principalmente die cuts de Mintopia de la colección de aquel año. Y las letras están troqueladas con abecedarios de la Big Shot. En algunas ocasiones añadí desplegables sin abusar mucho del volumen, porque aún así me quedaron las páginas con muchísimo más volumen del que yo tenía previsto en un principio. En esta página añadí un bolsillo en el que coloqué la entrada del museo, porque ese día fuimos al museo, y una especie de cuadernillo con varias páginas donde añadí las fotos que había hecho en ese día. En general las páginas son bastante sencillas y no tienen muchos desplegables. Aquí añadí un shaker con acetato para poner nuestra felicitación en Navidad de aquel año. Y también hay espacio para añadir tarjetas de felicitación. Un año más, el álbum abarca desde el 1 de diciembre hasta el 6 de enero, que es como a mí me gusta hacer el diario de Navidad. Suele quedar bastante voluminoso, pero son unas fechas en las que en cierto modo me obligo a hacer una foto al menos cada día y así documento esta época tan bonita del año. Hay días en los que no hacemos ningún plan especial de Navidad, pero me gusta documentar nuestra vida diaria en esos días. Y ya en días como la víspera y el Día de Reyes, la cantidad de fotos que hago
es considerable. Por eso añado, por ejemplo, como en este caso, una cascada para poder poner más fotos. Y así es como quedó el álbum del 2017. Una vez más, en la caja de descripción del vídeo tienes el enlace al tutorial para ver cómo lo hice. Continuamos con el del año pasado, en el que utilicé la colección de Lora Bailora. Una vez más, pequé de exceso de volumen y en este caso estaba encuadernado con encuadernación Copta, con lo cual quedó un poco irregular y tuve que ponerle este cierre con un lazo. Lo podía haber vuelto a encuadernar, pero la verdad que no me molesta cómo quedó y es mucho trabajo deshacer esa encuadernación y volverla a hacer, así que opté por dejarlo así. Procuré de todas maneras no añadir demasiado volumen, ni en los adornos ni en un exceso de desplegables, pero sí es verdad que en algunas ocasiones hay días en los que hay muchas fotos y entonces tengo que añadir desplegables que aportan un poco más de volumen. Normalmente los días que más fotos tenemos son el día que adornamos el árbol, el día de Reyes y la víspera, el día de Navidad, etc. Pero hay días en los que únicamente hay una foto. Los adornos de este álbum sí son todos de la colección de Lora Bailora de ese año combinado, incluidos los alfabetos. Las páginas están compuestas por papel a una sola cara pegado entre sí y hay páginas de acetato y de velum o papel vegetal. Ahí también añadí los die cuts de la colección de Mintopía del año pasado. También me gusta añadir detalles como esta corona de cartón que nos dieron cuando fuimos a ver llegar a los Reyes Magos. Y en la última página, en la contraportada, añadí un bolsillo para poner más fotos del Día de Reyes, que como digo es uno de los días donde más fotos añado en todo el diario. Como quedó con tanto volumen, opté por ponerle esta cinta de color fucsia que quedó tan bonita y que me cuesta tanto trabajo atar. Y ya por último te voy a enseñar lo que tengo hecho del diario de Navidad de este año. Ya lo tengo encuadernado, pero te voy a enseñar solo el exterior, ya que me falta poner bastantes adornos por dentro y el tutorial lo tendrás probablemente esta semana. La encuadernación hace esta especie de estrella o copo de nieve en el lomo, que me encanta cómo queda. Y ya sí te adelanto que el álbum está hecho desde cero con materiales que tenía en casa. No he comprado ninguna colección para hacer el álbum de este año. Espero que te haya gustado este vídeo con todos los álbumes de Navidad de los años anteriores y que te haya servido de inspiración para hacer tu propio diario de Navidad. A continuación te dejo el enlace a otros 2 vídeos de mi canal que pueden interesarte. Visita el blog www.loj.com para más información y tutoriales. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Dale a like y comparte si te ha gustado y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.